Gracias. Esa fue una hermosa ofrenda al Señor y un gran recordatorio para nosotros de muchas hermosas verdades, y la combinación fue muy especial. Oremos. Señor, gracias por tener este hermoso lugar y la hermosa organización que nos permite estar aquí. Gracias por el trabajo que se ha invertido en esto. Y ahora, Señor, te pido que tu Espíritu continúe animándonos, que nuestros corazones sean humildes, misericordiosos y nobles, y que podamos reflexionar y estudiar seriamente tu palabra, y que crezcamos. Bendice a nuestra iglesia y guíanos al abrir el libro de la iglesia primitiva. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Un par de cosas. Quiero continuar con los anuncios porque soy pastor y he sido pastor durante la mayor parte de mi vida. ¿Qué dijo David después de la muerte del bebé, el bebé ilegítimo? Ahora, no sé si ningún bebé es ilegítimo. Lo que lo trajo al mundo fue ilegítimo, pero no fue culpa del bebé. Y cuando se acercó al lagar, el dueño le dijo: aquí está el yugo y aquí están los bueyes. Tómalo, ofrece un sacrificio. ¿Qué dijo David? No le ofreceré al Señor nada que me cueste. ¿Qué? Nada. Ahora, quiero continuar con el anuncio. Si pones comida en un plato de papel y te la llevas antes de irte, deberías poner dinero para los gastos. ¿Puedo oír un amén? Si quieres seguir adelante, no puedes depender. Digo, entré al estacionamiento de la iglesia Caribú y la última vez que revisé no era una gran iglesia. Así que por favor, haz tu parte para que nadie cargue con la carga desproporcionadamente. ¿De acuerdo? Y como pastor siempre he tenido que lidiar con personas indigentes, que significa económicamente deprimidas o pobres. Pero cuando Jesús estuvo ante la tumba de Lázaro, el Espíritu de Profecía deja claro que podría haberles dicho a los ángeles: retiren la piedra. ¿Pero fue eso lo que hizo? No. Le dijo a las personas que quitaran la piedra. Y para mí es importante que nunca perdamos la generosidad. ¿Por qué es importante para el predicador? Porque es importante para Dios. La Biblia dice: por el Señor ordena los pasos del hombre bueno y se deleita en sus caminos. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto un justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Siempre son misericordiosos y prestan con generosidad. Solo quiero animarlos. No somos la Sociedad de Bienestar Caribú de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ni siquiera pertenezco a la Iglesia del Caribú. Bueno, sí pertenezco a la iglesia más grande, de la que forma parte de la Iglesia del Caribú, y este fin de semana también. Pero siempre supe que hacer algo era bueno para la gente. Y Henry Ford solía decir: lo único que puedes darle con seguridad a otro ser humano es una oportunidad. No estoy del todo de acuerdo con eso, pero les diré que pastoreando una iglesia grande de 200 personas, había gente que estaba deprimida. Y había gente que estaba deprimida la mayor parte del tiempo. Pero es importante para el crecimiento de la persona que no seamos una sociedad de asistencia social a la vuelta de la esquina.
Fuimos un esfuerzo y una oportunidad para ayudar a la gente cuando estaban deprimidos, pero para mostrarles cómo ayudarse a sí mismos, no para que se quedaran deprimidos. Y parte de eso es simplemente responsabilidad personal. Así que los animo, quizás no lo guarden en esta cajita negra que tienen ahí. Eso no suena bien, ¿verdad? Pero antes de que se vayan, les digo que estaba presumiendo con mi esposa lo buena que estaba la comida. Y quiero decirles que no pueden dar eso por sentado. Y lo último que quieren es que alguien se sienta no apreciado. Ahora, la segunda cosa sobre los anuncios, no sabía que iba a tener anuncios en la segunda ronda, pero número uno, esta tienda a la que van tiene un 70% de descuento. Necesito contarles la regla de compra del Ron Kelly. Aprendes a apreciar lo que puedes pagar. Esa es una de las primeras reglas. Número uno, crecí como una persona de clase media baja, con una madre que era una adventista descarriada. No devolví el diezmo y siempre estábamos en problemas financieros. Siempre. No me gustaba. Les digo a las personas que cuando tenía 13 años sabía quién era el acreedor hipotecario de nuestra casa porque casi fue embargada. Esa es una carga que la mayoría de los niños de 13 años no deberían tener que llevar. No fue tan malo que tuviera que llevarlo porque me afectó el resto de mi vida. Como pastor, mi esposa dice que me encanta predicar sobre dos temas, la mayordomía y la educación cristiana. Me encanta predicar sobre la mayordomía porque es la manera más fácil de fortalecer la fe de una congregación. Dios siempre aparece cuando haces lo que Él dijo, como Él dijo. Amén. Es cierto, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a un justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. De hecho, según Deuteronomio 28, Él quiere perseguirnos con una bendición. ¿Alguna vez te ha perseguido un perro? Sí, esa no es la persecución que buscas, pero si tienes a un padre o a una madre corriendo tras de ti con la cartera abierta, esa es una buena persecución, ¿de acuerdo? Y la Biblia dice, el que da al pobre presta al Señor y el que le pagará. Y solo estoy aquí para decirles que nunca he visto al Dios que resplandece en generosidad no ser generoso con sus propios hijos, excepto cuando sus propios hijos comienzan a cuidar de sí mismos. Ahora, volviendo a mi regla de compra, solía decirle a mi personal que siempre buscar el panel de liquidación y considerar si hay algo que la iglesia pueda usar. Con un 50% de descuento lo consideras, con un 75% de descuento compras algo y con un 90% de descuento compras todo lo que está en el estante. Ahora, lo malo es que acumulamos algunas cosas que otras personas no apreciaron. Ahora están limpiando después de mí. Ya sabes, 11 años de esa visión, pero traté de ser cuidadoso para obtener cosas que usáramos. Pero lo que realmente me motivó fueron las etiquetas con nombres. Personalmente creo que todos deberían tener una etiqueta con su nombre todos los días si están dispuestos, porque la palabra clave en la era actual es pertenencia. Y parte de la pertenencia es entrar en un grupo que une. Y cuando sabes el nombre de alguien, hay un mejor vínculo. Después de hablar, Ethan, y perdón, cometí un desliz, ¿de acuerdo? Es como si me acercara un poco más después de saber tu nombre y tú el mío. Y es bueno que recuerden tu nombre. Ahora, no siempre recuerdo los nombres, pero tengo una pequeña excusa. Tengo una nueva congregación cada semana y no puedo recordarlos todos. Así que si tengo que pedir la suya, por favor, concédenme la indulgencia adventista. ¿De acuerdo? Pero les diré esto. El lema de toda iglesia adventista debería ser unión, unión, unión. No van a la reunión de oración por sí mismos, van a adorar a Dios y a conectar con sus hermanos creyentes. No van a la reunión social de la iglesia, les apetezca o no. Se reúnen aún más al ver que se acerca el día. Eso fue citado hoy. Vas a conectar con ese cónyuge no adventista que se presenta, con esos hijos que siempre buscan algún tipo de aliento para seguir adelante y seguir caminando en la fe de sus padres. Vas a animar al pastor, vas a decir algo positivo, vas a socializar y eres intencional en tu interacción porque conectar en estos días requiere mucho trabajo. Porque si no te has dado cuenta, mira, viajo todo el tiempo
En cuanto me siento, espero tener la oportunidad de hablar con alguien en un avión, pero si sacan este bebé y la ponen junto a su cara o incluso lejos, me están enviando una señal. No les interesa hablar. Vivimos en el mundo más conectado y aislado de la historia del planeta. Puedes tener 10,000 amigos en Facebook, pero no saber cómo hablar con la persona que te acompañará durante 3 horas en un avión. Y quiero decirte que lo más interesante del mundo es la gente. Pero estamos perdiendo el arte de esforzarnos en escuchar y hacer preguntas. Y por cierto, déjame darte la forma más sencilla de tener una conversación. Haz preguntas. A la mayoría de las personas, la gente le gusta hablar de sí misma. La mayoría quiere ser escuchada. Quiere que alguien se interese. Es simple. Así que te recomiendo encarecidamente que si vas a la tienda y las etiquetas con los nombres están ahí, cómpralas todas. Un 70% de descuento es una buena oferta cuando te va a ayudar a lograr algo muy importante. ¡Qué bien! De acuerdo, dáselo. Las compró todas. Espero que lo saques y que el año que viene sigan pegajosos, porque a veces las cosas en liquidación están ahí porque están perdiendo su vitalidad. Bien, oremos. Señor, bendícenos ahora que profundizamos en tu palabra. Úngenos con tu espíritu y que lo que necesitemos sea lo que escuchemos mientras tu Espíritu Santo lo vivifica. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Tome sus Biblias y busca el libro de Hechos, capítulo 5. Esta mañana pensábamos que íbamos a llegar allí, pero nunca lo logramos. Esta noche lo lograremos por la gracia de Dios. Ahora voy a hacer 2 cosas esta noche. Voy a alternar entre la Biblia y el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y espero que entre las 2 fuentes inspiradas encuentren algo nuevo en qué pensar. Hoy hice referencia al libro de Educación, capítulo 1, donde dice que no debemos ser meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Ahora, voy a sugerirles algunas ideas por las que he orado para que sean guiadas por el Espíritu. Y nos hemos reunido en el nombre del Espíritu, así que oremos para que así sea. Pero entre las declaraciones bíblicas y las declaraciones del Espíritu de profecía, tendrán el comentario del predicador que puede no ser inspirado. Hemos orado para que el Espíritu Santo esté aquí. Ciertamente no sugiero que sea tan inspirado como la Biblia o el Espíritu de profecía, pero hemos orado para que el Espíritu Santo habite este momento. Y si fuera un sábado por la mañana, lo llamaríamos hora de adoración divina. No estoy seguro de que sea menos que una hora de adoración divina después de haber escuchado la hermosa música, haber buscado al Señor y haber abierto la palabra. Pero lo que les recuerdo a todos es que cuando se sientan a escuchar a un predicador o a un maestro, ya sea en una universidad o en un seminario teológico, todo lo que dicen como comentario es: la Biblia y el Espíritu de profecía son inspirados. Así que cuando necesitamos dividir la verdad correctamente, comparamos las Escrituras con las Escrituras y analizamos lo que el Espíritu de profecía dice al respecto. Así que aquí estamos. Los voy a desafiar un poco, espero animarlos mucho. Y cuando terminemos, espero que seamos cristianos más nobles. Vimos que la primera parte del capítulo, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y en cuestión de horas ambos entregaron su vida. Esto representó un obstáculo para el crecimiento de la iglesia apostólica primitiva. El versículo 12 dice que por obra de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Quiero que piensen en la unión. Quiero que piensen en la verdad. Quiero que pienses en la gracia. Quiero que pienses en la intencionalidad. Vienen todos los días básicamente al templo, probablemente muy temprano en la mañana. Sabemos que estaban allí en la mañana después de que los arrestaran y liberaran a Pedro y a Juan. Sabemos que era una reunión matutina. Probablemente aún tenían que ganarse la vida, pero priorizaban la reunión. Pero el resto de la gente no se atrevía a asociarse con ellos. Sin embargo,
la gente los tenía en alta estima. Esa es una declaración de respeto sin una declaración de compromiso. Muchos en Jerusalén se dan cuenta de que algo único está sucediendo. No se unen, pero el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Así que hay un grupo que permanece de pie con cierto respeto y asombro, pero no están comprometidos. Pero hay un grupo que, aunque sabe que eso es un asunto serio y que Dios puede juzgar a la iglesia, se une. Y quiero decirles que nada mantendrá la pureza de la iglesia como la sensación de persecución externa o la presencia interna de Dios para evaluar a sus miembros. Esto no es un club adventista del séptimo día. Puede que te hayan criado como adventista del séptimo día, pero no hay nietos en la economía de Dios. Y esto no es donde pagas tus cuotas, obtienes tu membresía y todo está bien. Esta es la iglesia del Dios vivo. Y es imperativo que con humildad nos presentemos ante Él. Y no debe ser un acto de temor, a menos que de alguna manera en el engaño de nuestro corazón estemos actuando con hipocresía. Pero vengan a la iglesia orando para poder adorar, para bendecir a los demás adoradores. Y vengan sabiendo que el Dios del cielo conoce sus pensamientos. Y aunque no quiere juzgarte, quiere que te sientes a su mesa con gracia. Tampoco se puede jugar con Él. Por eso, esta humildad y esta sinceridad deberían distinguirnos como pueblo. Y no es solo para Dios, debería ser entre nosotros. ¿Te das cuenta de que en los días de Ellen White discutían sobre muchas cosas? Discutieron sobre dos cosas que ella llamó asuntos menores. Ahora les diré cuáles eran. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del año 1888? ¿Fue un año importante o pequeño para el adventismo? Fue un año importante. ¿Y qué estaban discutiendo, hablando? Estaban hablando de la justificación por la fe. El problema era que había dos jóvenes advenedizos, uno era un médico llamado Jones y Waggoner, y decían que la ley del libro de Gálatas era la ley moral. El problema era que durante décadas sus fieles seguidores habían dicho que no, que no. Ahora, quiero decirles que esto creó un problema. Elena de White se puso claramente del lado de los dos jóvenes advenedizos, quienes a veces no eran tan cuidadosos con sus palabras como deberían, y ella se los dijo. Y también se enfrentó directamente con los viejos hombres que ocupaban grandes posiciones y tenían gran influencia, y les dijo que no estaban haciendo lo correcto al subirse al tren del Evangelio básicamente. Pero ¿saben lo que escribiría más tarde? Diría que la ley en el libro de Gálatas era un asunto menor. La última vez que revisé, era un asunto importante. Entonces, ¿cómo se convirtió en un asunto menor? Se convirtió en un asunto menor cuando se convirtió en un asunto divisivo dentro de la iglesia. Ahora tengan cuidado porque el pastor Ron no está diciendo que se mantengan alejados de todos los asuntos divisivos. Pero estoy aquí para decirles esto. Ella diría que el continuo en el libro de Daniel era un asunto menor. La última vez que revisé el libro de Daniel, especialmente el capítulo 8, era un asunto importante porque hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Es como el versículo fundamental de todo el adventismo, aparte de Apocalipsis 14, los mensajes de los tres ángeles. Y esta querida hermana cantó sobre la mesa del pan de la proposición, que es tipológica, es un símbolo de la provisión misma de Dios para su pueblo en todos los sentidos, física, mental, social y espiritual. Pero quiero aclarar algo. El diablo siempre espera poder usar un asunto teológico para separarnos. Entonces, ¿dónde reside esta humildad de la que les hablo? No solo ante Dios, sino con cada uno de nosotros. Pasamos 4 años como conferencia general estudiando la teología de la ordenación. Se trató de una discusión sobre si las mujeres podían ser ordenadas al ministerio evangélico. Lamentablemente, no estoy seguro. Tengo al menos evidencia anecdótica de que
Aunque se reunieron muchos hombres y mujeres, nadie cambió de opinión en los 4 años. Estoy aquí para decirles que debemos ser lo suficientemente humildes al discutir algo en la iglesia, ser pacientes, orar y escucharse mutuamente. De lo contrario, podríamos convertir nuestras propias ideas en un ídolo, como dice Elena de White, que es de los que están hechos los ídolos más modernos. Recuerdo haber visto Loma Linda Broadcasting Network antes de la conferencia general de 2015 y había un señor que estaban entrevistando y que había sido uno de mis profesores de seminario. De hecho, me cayó bien y pensé que era muy buen maestro, aunque no compartía su opinión sobre un tema que se iba a tratar en la conferencia general. Pero hizo algo que despertó en mí un profundo respeto. Al final de la conversación dijo, ¿saben qué? Podríamos ir al cielo y ser sorprendidos. Y con eso quería decir que estábamos equivocados. Estoy aquí para decirles que no les impedirá entrar al cielo tener una idea errónea que sea un poco controvertida y sobre la cual no se ha dicho nada definitivo si la tienen honestamente ante Dios después de haberla estudiado en la Biblia. Escúchenme. La vida no es sencilla. Nadie, ni siquiera este predicador, el presidente de su conferencia o el presidente de la Asociación General, lo sabe todo sobre todo. ¿Saben que iremos juntos al cielo? ¿Saben que tendremos que aprender uno del otro en el camino? ¿Saben que debemos ser lo suficientemente humildes como para no convertir nuestro último discurso en un caballo arrogante en el que podamos menospreciar a los demás? ¿Saben que una de las señales de madurez espiritual y de madurez relacional, es poder mantener dos ideas en tensión mientras se busca la verdad? Sabiendo que ustedes tienen razón y la otra persona está equivocada. Ahora, no me refiero a cosas explícitamente mencionadas en la Biblia, pero si las sabes, si tienes razón y la otra persona se equivoca, con el tiempo Dios puede mostrársela. Y sabes que hay algo en verse obligado a creer lo que otro cree que lo hace más terco a creer lo que ella cree. ¿Sabes que en el jardín del Edén Dios dijo, espera un segundo, diablo, no tienen por qué ser tus esclavos? Tienen este increíble privilegio que voy a proteger con el derramamiento de mi sangre. Se llama libertad. ¿Para qué? Elegir. Elegir. Y sabes, ya sea que estés criando hijos o dirigiendo una iglesia, que si violas la libertad de elección de alguien, estás violando su identidad, sus prerrogativas y sus privilegios otorgados por Dios. Dios dicho esto, como creyentes, al igual que en la casa de los Kelly, tuve 3 niños y luego una niña. Con esos 3 niños, de tal palo, tal astilla. Así que pueden imaginarse que hubo momentos en que tuve dinámicas bastante difíciles con 3 jóvenes adolescentes. Son buenos chicos. Son buenos chicos. Pero estoy aquí para decirles que hubo momentos en que tuve que decirles, esta es la casa de los Kelly, su nombre les llegó de mí, yo pago sus cuentas, es un privilegio vivir aquí y hay reglas básicas que han estado en su vida desde que nacieron y que no van a cambiar. Y si quieren vivir aquí, las cumplirán. Ahora, ¿violé su libertad de elección? No, solo les dije que tenían que tomar una decisión. La iglesia no es diferente. El problema es cuando no procesamos bien. Sigamos con la historia. Dice en el versículo 17, pero el sumo sacerdote se levantó. ¿Por qué? Porque el versículo 16 nos dice que traían a todos los enfermos, a los cojos, traían a todos de todas las regiones circundantes de Jerusalén para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. El Dios del cielo bendecía a estos apóstoles. La iglesia estaba creciendo y a alguien no le gustaba. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y escrito en el margen de mi Biblia que tenían poder.
tenían poder institucional. Cuando no tienes la verdad, usas lo que tienes para conseguir lo que crees que quieres conservar. Y en este caso, los fariseos, a quienes no les gustaba la idea de que Jesús, su muerte, su sacrificio y las enseñanzas socavaban las rutinas y ceremonias del templo, y los saduceos, que no les gustaba la idea de que siguieran diciendo que Jesús estaba muerto y ahora vivía, porque no creían en la resurrección. Ambos se unieron para sofocar la influencia ascendente de la iglesia apostólica del Evangelio de Dios. Y no lo hicieron con argumentos, no lo hicieron con la razón y no lo hicieron con un así dice el Señor, lo hicieron con fuerza bruta. Debían silenciarlos. Y ya les habían dicho una vez, dejen de llenar Jerusalén con su doctrina. Pero aquí van de nuevo. Y esta vez los arrestan rápidamente. Los encarcelan en una cárcel pública. Versículo 18. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Elena de White dice esto sobre Jerusalén. Dice: en Jerusalén, donde dominaban los más arraigados prejuicios. ¿Contra qué era el prejuicio? Era contra la iglesia apostólica. Donde dominaban los más arraigados prejuicios y las más confusas ideas acerca de aquel que fuera crucificado como malhechor, los discípulos predicaban valientemente las palabras de vida y exponían a los judíos la obra y la misión de Cristo, su crucifixión, resurrección y ascensión. Y ahí es exactamente donde está el problema. Habían trastocado las tradiciones. Vaya, aférrense a esa palabra. ¿No creen que en nuestra sexta generación de adventistas tenemos algunas tradiciones? ¿No creen que hemos caído en un pensamiento pasivo donde dejamos que otros estudien la Biblia por nosotros? Y que si alguien en posición de liderazgo lo dice, debe serlo. Entonces, ¿no creen que hemos llegado al punto de no saber realmente por qué creemos lo que creemos? Dios está en este momento. Algunos creen que estamos en el zarandeo. No puedo decirles dónde estamos o no, pero les diré esto. Creo que estamos en el zarandeo antes del zarandeo. Y me gusta eso porque no creo que Dios quiera sacudir a nadie, pero sí creo que quiere despertar a todos. Y creo que no podemos seguir siendo meros reflejos de los pensamientos de otros. Así que tendremos que estudiar la Biblia sin ser orgullosos ni arrogantes con nuestras ideas y dejar que el hierro se afile con el hierro. Y tendremos que salir en un proceso de descubrimiento de la verdad. Porque la doctrina que está sobre la mesa ahora mismo es la teología de la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad en la iglesia? Esta doctrina tendrá que ser desmantelada. Tendremos que llegar al punto donde sepamos si una iglesia como Village está en rebelión o ha dicho: no queremos participar en una discusión porque creemos que un anciano y un ministro ordenados no pueden ser silenciados sin un proceso adecuado que limite su misión divina de hablar. Y así nos encontramos en este momento similar a Hechos capítulo 5, donde se ha ejercido la autoridad, pero no se ha discutido las ideas. Y en este caso, no puede suceder porque la evidencia demostrará que la institución está equivocada. Y es difícil para las instituciones practicar el arrepentimiento. Cuanto más alto se llega en influencia, más difícil es pedir perdón. Ella escribe: los sacerdotes y gobernantes veían que Cristo era más ensalzado que ellos. ¿Eso es un problema? ¿Debería serlo? Pero es un problema, ¿no?
Como los saduceos no creían en la resurrección, se encolerizaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado entre los muertos, pues comprendían que si se dejaba a los apóstoles predicar un Salvador resucitado y obrar milagros en su nombre, todos rechazarían la doctrina de que no habrá resurrección y pronto se extinguiría la secta de los saduceos. ¿Ese es un problema? Llamamos a eso un problema existencial, porque existir y extinguirse son dos cosas opuestas. Así que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿Había sucedido o no? Ese era un tema digno de discusión. Había cientos de soldados que podían comentarlo. Había gente que sabía que se había dado sobornos y que podría comentarlo. Había cientos que lo vieron. ¿De acuerdo? Y había gente que lo tocó. Pero buscar la verdad cuando no se ama la verdad no es una búsqueda en la que se vaya a participar. Los fariseos estaban enojados al percibir que la tendencia de la enseñanza de los discípulos era socavar las ceremonias judías y anular el efecto de las ofrendas sacrificiales. Vanos fueron los esfuerzos hechos hasta entonces para suprimir la nueva doctrina. Pero los saduceos y fariseos resolvieron conjuntamente hacer cesar la obra de los discípulos, pues demostraban su culpabilidad en la muerte de Jesús. ¿Fueron culpables, sí o no? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué le sucede a una institución cuando pierde su compromiso, su entusiasmo y su amor por la verdad? La Biblia dice, según creo, Tesalonicenses, que cuando no amas la verdad, terminas amando tu propio engaño. Ahora, les voy a decir por qué esto es tan difícil. Lo que lo hace tan difícil es que si el predicador sube al púlpito y predica sobre cómo comes, te vistes, te entretienes, gastas tu dinero o algo similar, y va en contra de tus creencias, llega el momento de decir o acepto esto porque es la verdad o lo rechazo. Ahí es donde la teoría se pone en práctica para la mayoría de los feligreses. Así que es fácil para nosotros criticar desde lejos algún problema teológico o administrativo. Pero si amas la verdad, sabes que es verdad, incluso cuando no te gusta. Pero puedes amar algo sin que te guste. Con el tiempo te gustará si lo amas. Pero estoy aquí para decirles esta noche, no es la iglesia etérea, 28 fundamentos, 22 millones de personas ahí afuera que tienen el desafío. Somos solo nosotros. Y la verdad es que crucificaron a Jesús porque rechazaron la verdad desde el principio y ahora estamos en la etapa final antes de que Dios tenga que rechazarlos como pueblo. Es triste. Aquellos a quienes Dios había hecho los depositarios de la verdad se mostraron indignos de su cometido y aquí está la triste frase, la última frase de la declaración. Y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. ¿Saben? Tengo una interpretación un poco diferente de esa canción que dice Salvador, Salvador. Y continúa diciendo, mientras llamas a otros, ¿no haces qué? Creo que se aplica a la salvación, pero también creo que se aplica a que Dios pueda y esté dispuesto a usarnos. Porque ser usados por Dios es nuestra transformación. Es el amor que obra por la fe, purificando el alma. No olviden esa fórmula. La razón por la que la iglesia adventista del séptimo día está muriendo es porque ama las bendiciones y no a los perdidos. Y sus bendiciones han sido utilizadas por el diablo para destruir nuestra propia espiritualidad. Tener misericordia es lo correcto. Y si hay una victoria en nombre de la iglesia de Village, es que suficientes líderes y luego suficientes personas dijeron, ¿sabe qué, pastor? Adelante, desafíanos. Vamos a crecer con usted. Vamos a seguirlo como nos guía el Espíritu Santo. Y dieron pasos. Y al principio fueron pequeños. Diré que no empezaron a ver la poderosa provisión del Señor probablemente después de 5 o 6 años. Pero estaban atentos y vieron las pequeñas provisiones del Señor. Y Él las convirtió en provisiones más grandes a medida que daban pasos más grandes. La iglesia puede y volverá a la vida. La pregunta es, ¿volverá a la vida mientras aún conserva sus instituciones y su unidad? ¿O solo después del zarandeo, cuando esté siendo expulsada de todo lo que ha construido durante el último siglo y medio? Ahí es donde estamos. Ni siquiera lo admitían. Estos son los escribas y los fariseos. Ella dice, en su ceguera, dichos dirigentes dieron ahora rienda suelta a lo que llamaban justa indignación.
¿Me escuchan? Los escribas y los fariseos dijeron que tenían una indignación justa contra Pedro y Juan, contra los que rechazaban sus doctrinas favoritas. Y escuchen esto, aquí vamos, arrogancia básica. Y ni siquiera admitían la posibilidad de que ellos mismos no entendieran correctamente la palabra o que hubieran interpretado o aplicado mal las escrituras. Ahora escuchen esto, fui a estudiar con alguien a quien aprecio y quiero mucho. Y si están viendo este sermón, que no se ofendan si uso esta ilustración genéricamente, no saben dónde tuve esta visita. Pero fui a visitar a alguien a quien llamaríamos casualmente antitrinitario. Ya les dije que en el espíritu de profecía es muy claro. No necesitamos discutir sobre esto. Ella deja muy claro que las tres personas de la deidad han existido desde la eternidad y que son todas coiguales. Comparten diferentes roles, pero comparten la deidad. Fui a la casa de esta persona, una persona muy inteligente, y rápidamente me quedó claro que no había razón para realizar el estudio. Porque aunque estaba dispuesto a decirle a esta persona que el tema de la deidad es como una secuoya, es enorme, nadie lo puede abarcar por completo con sus brazos, esta persona creyó, porque yo no estaba de acuerdo con él, que yo era un apóstata. Ahora, ¿cómo se puede tener un estudio bíblico honesto con alguien que está tan orgulloso y seguro de tener razón al afirmar que uno es un apóstata desde el principio de la conversación? Yo podría haberlos llamado apóstatas porque están retrocediendo en algo que, en mi opinión, es bastante simple. Jesús dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puedo argumentar con firmeza, ellos pueden argumentar con firmeza, sin embargo, no necesito convertirlos en apóstatas para tener una conversación con ellos. Y tan pronto como se llega a la posición moral superior donde se tiene toda la razón y tú estás moralmente equivocado, se demuestra que uno es espiritualmente incapaz de tener una conversación honesta. Estas personas ni siquiera aceptarían la idea. O sea, mataron a Jesús y están tan ciegos que ni siquiera aceptan la idea de haber hecho algo malo. Actuaron como hombres que hubiesen perdido la razón. Decían, ¿qué derecho tienen esos maestros, algunos de los cuales son simples pescadores? ¿A alguien le ofende eso? ¿Qué eres? ¿Eres analfabeto? Quiero decirte algo. La forma más rápida de crecer personalmente, escúchame, la forma más rápida de crecer personalmente es la educación formal. Escúcheme, ¿quieres pasar por alto todas las lecciones de vida que todos en la faz de la tierra tuvieron que aprender antes de que tú en la escuela de la vida? En esta era moderna, todo lo que tienes que hacer es obtener una educación formal, ganar mucho dinero, ya no necesitas escuchar a nadie. Y si a eso le sumamos la revolución tecnológica, podemos hacer que los mayores parezcan tontos y los jóvenes inteligentes. Pero ser tonto e inteligente no es lo mismo que ser sabio e ignorante. Y estoy aquí para decirles que la vida es la escuela y Jesús es el maestro. Y más vale que busquemos pistas en la Biblia porque no hay nada nuevo bajo el sol. Roboam, el hijo de Salomón, también se creía alguien inteligente, pero dividió a la nación y creó un problema colosal porque escuchó a todos sus jóvenes consejeros en lugar de los viejos que decían, mira, tu papá era un ogro, dictador, si dejas de perseguir a esta gente te seguirán. Y el joven dijo, ¿estás bromeando? Tienes que continuar, solo sácales más provecho, solo presiónalos más. Y le dijo, la cintura de mi papá ni siquiera se parece a mi dedo meñique. ¿Y qué dijeron? ¿Alguien conoce la frase? A tus tiendas, oh Israel. Ahora, ese es el estudio bíblico que nos separa en el siglo XXI. ¿Qué significa eso hoy? A tus tiendas, oh Israel. Hagamos un estudio bíblico sobre cómo incorporar esto en la administración moderna de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, no estoy predicando insurrección ni rebelión. Solo estoy repasando la verdadera historia de la Iglesia. Y aquí estamos con personas que ni siquiera se atreven a admitir que podrían haber cometido el más mínimo error y que están decididas a suprimir la enseñanza de estas ideas. Encarcelaron a los que predicaban. Algunos de ustedes no están en YouTube.
pueden alabar al Señor. ¿De acuerdo? Pero estoy aquí para decirles que el gobierno de los Estados Unidos coludió con las grandes tecnológicas para silenciar la libertad de expresión en este país durante los últimos 6 años. Y eso no es una teoría conspirativa. Desde que Elon Musk compró Twitter, todo el mundo lo sabe. Los datos están ahí. Lo que quiero que veas es esto. En cuanto tienes un argumento débil, lo único que te queda es silenciar a la gente. En cuanto a lo que crees no resiste al escrutinio de la razón, la oración y el estudio bíblico, lo que tienes que hacer es meter a la gente a la cárcel. Y eso es exactamente lo que hicieron. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice algo así. Si Dios está delante de ti, ¿quién puede estar contra ti? Y cuando el ángel del Señor baja, no sé si tiene un juego de ganzúas celestiales o si todo lo que tiene que hacer es hablar en nombre del Padre para que los átomos, las moléculas y la estructura de las cerraduras simplemente le obedezcan. Sí, sé esto. Como sea que Dios te saque de la celda, ya sea abriendo la puerta o atravesando la pared, cualquiera de las dos es una opción y probablemente haya otras 1998, ya que 1000 cosas que Dios puede hacer cuando ninguna parece funcionar para nosotros. Sé que cuando Dios te dice que regreses al mismo templo del que te dijeron que no entrares y prediques estas palabras de vida, más te vale hacerlo. Y sabes que algunos de ustedes no han leído mucho sobre el espíritu de profecía, pero les voy a dar un pequeño desafío. Lea el libro Testimonios para los Ministros. ¿Sabían que Elena de White se comunica en ese libro? Hay un segmento, uno de los capítulos se titula Dios tiene una controversia con su pueblo. Lee el segmento de ese capítulo y lo que descubrirás es que los ministros no deben depender de sus jefes para obtener orientación sobre lo que deben hacer. ¿A quién deben recurrir? A Dios. Hay una razón. Nadie tiene la mente lo suficientemente grande para dirigir a todos en lo que deben hacer. Y la reorganización de la iglesia en 1901 y 1903 tuvo como objetivo descentralizar el poder en la iglesia para que todos pusieran sus ojos en el Señor, porque no tenemos rey. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Jesucristo. Ahora, ¿estoy predicando insurrección? No, estoy predicando este sermón esta mañana que básicamente le dice que todo anciano que sirve bien es digno de doble honor. Eso está directamente en la Biblia. Y si leen el libro de Hebreos capítulo 13, vayan al último capítulo y les dirá que saluden al pastor. No le causen problemas. Hay algo más que más dice en ese capítulo. Da 3 advertencias. ¿Por qué? Porque el trabajo del líder es difícil. Necesitamos organización. Pero no necesitamos una organización ni un cuerpo de creyentes que dirijan la mayor parte del diálogo que transmite la verdad y cómo dirigir el negocio. Es imperativo que hablemos. Y cuando las personas se niegan a hablar, sino que van a la cárcel de ideas o personas, pueden estar seguros de que van por mal camino. La verdad puede soportar el escrutinio desde todos los ángulos de día o de noche. La verdad puede sostenerse por sí misma, pero la verdad sin examinar deja la cancha abierta al abuso del poder. Y eso es lo que tenemos en Hechos capítulo 5. Lo metieron en la cárcel y hablamos con él sobre eso una vez. Se acabó el espectáculo. Es callarse o largarse de la ciudad. Ahora estamos a pocos capítulos del silenciamiento definitivo de un hombre llamado como Esteban. No solo lo silenciaron por el encarcelamiento ni una huelga en YouTube, y lo silenciaron las piedras que le quitaron el aliento de vida. Y por supuesto, al llegar al final, esto es lo que hará el mundo, porque este es un método del mundo. Este no es un método del pueblo de Dios. Bien, profundicemos en el tema. Van a sacarlo de la prisión y adivina qué, no están allí. Entonces alguien llega al Sanedrín con el Senado completamente sin aliento y dice, ¿saben qué? Están en el templo predicando como siempre y les dicen a los guardias, vayan a buscarlos.
Pero cuando los guardias van a buscarlos, hay un encuentro con gentiles. Y aunque las palabras no están escritas, probablemente fue algo así como: disculpen, Pedro y Juan, ¿podrían acompañarnos, por favor? Porque la Biblia nos dice, aunque no estoy leyendo el versículo, que los guardias tenían miedo de ser apedreados. A veces la gente tiene que solucionar el problema. ¿Me escuchan? No deben ser meros reflejos de los pensamientos de otros. No debes ser arrogante ni orgulloso y no ser capaz de mostrar honor a quien se lo merece. Pero también podrías permanecer en tu lugar con respeto y amabilidad, porque todos somos, ¿qué? Hermanos. No tenemos rangos. No creemos que el predicador tenga que explicar la Biblia. Cuando lo hace es una cortesía y un servicio hacia nosotros, pero sabemos que Él no es responsable de nuestro sistema de creencias final, porque se supone que debemos leerlo. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Esta es la iglesia protestante donde la gente derramó sangre para que ustedes puedan andar en este libro, con este libro en sus manos. Porque este libro es más afilado que una espada de dos filos y corta a través de la oscuridad, el error y la ignorancia, el prejuicio y el odio. Hace todo eso. Aunque algunos no quieren verte blandir esta espada y sacan un garrote, y si tienes suficientes te pueden meter a la cárcel. Los traen y es un momento memorable. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? ¿Tenían esa autoridad? ¿Esa autoridad, sí o no? Creían que sí. ¿En nombre de quién predicaban? ¿De quién? ¿Quién? Es Dios. El problema es que tienen una institución que no tiene conexión con Dios. Ese es un gran problema. Les dimos órdenes de dejar de predicar en este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, hay una razón. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: escuchen, este es el mismo hombre que huyó cuando un par de sirvientes lo acusaron de ser seguidor de Jesús. No puedo dejar de leer esto sobre ellos estando en prisión. El Dios del cielo, el poderoso gobernador del universo, tomó por su cuenta el asunto del encarcelamiento de los discípulos porque los hombres guerreaban contra su obra. Cuando les dijeron que no predicaran, ella escribe: este mandato era directamente contrario a la orden dada por los gobernantes judíos. Lo que ellos dijeron fue: lo que Dios les dijo que hicieran era lo contrario. Pero dijeron los apóstoles: ¿no podemos hacerlo hasta que consultemos a los magistrados y recibamos su permiso? No. Dios había dicho: id, y ellos obedecieron. Entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los sacerdotes y magistrados decidieron acusar a los discípulos de insurrección, de haber asesinado a Ananías y Zafira y de conspirar para desposeer a los sacerdotes de su autoridad. Vaya. Bien. ¿Murieron Ananías y Zafira? Sí, lo hicieron. ¿Alguien les puso la mano encima? No. Fue un poco misterioso. Dios no sacó a los apóstoles de la sospecha, ¿verdad? Habrá momentos en los que estés involucrado y simplemente tendrás que aceptarlo. Espera, bueno, en cuanto a conspirar para privar a los sacerdotes de esa autoridad, ¿conspiraron para privar al sacerdote? No. Pero lo que estaban haciendo era quitarles la autoridad a los gobernantes porque la verdad se oponía al error. Pero mira lo que hicieron. Tomaron su naturaleza, que era conspirar contra los apóstoles, y pensaron que esa era la única manera de trabajar. Ahora escúchenme. Si no estás tratando con alguien noble y veraz, la única forma en que verán la vida es a través de su falta de nobleza y verdad. No creo que los discípulos hayan tenido un momento en el que se sentaran y dijeran: tenemos que derribar la iglesia judía. No creo que jamás se les ocurriera decir: tenemos que destruir al sumo sacerdote de Israel. Ni siquiera creo que lo pensaran.
De hecho, me imagino que cuando el ángel les dijo, vayan al templo y prediquen estas palabras de vida, probablemente pensaron, creo que esto va a causar problemas. Pero lo hicieron. Lo que quiero decir es que cuando se trata con personas que no se rigen por principios nobles, interpretan todas tus acciones a través de su propia perspectiva de vida. Y quiero que sepas esto. Y es por eso que como cristiano debes ser de mente abierta, no tan abierta como para que puedas meterte un montón de herejías en la cabeza, sino de mente abierta para poder detenerte y decir, pensemos en esto un momento. Pero cuando estos hombres miraron a los apóstoles, solo vieron hombres conspiradores y egoístas que buscaban su poder. Los sacerdotes temían que si estos desconformes aceptaban las verdades proclamadas por los apóstoles, en otras palabras, mucha gente en Jerusalén estaba harta del sacerdote. Y por lo tanto Jesús, como el Mesías, la ira de todo el pueblo se levantaría contra ellos y se les haría entonces rendir cuenta del asesinato de Jesús, de Cristo. Decidieron tomar vigorosas medidas para evitar esto. Ellen G. White dice, al presentarse por segunda vez ante los hombres que parecían resueltos a destruirlos, no se advirtió señal alguna de temor ni vacilación en sus palabras o actitud. ¿No te gustaría ser así? Vamos, ¿no te gustaría ser así? No quieres vivir con miedo, ¿verdad? No. Es decir, entré al aeropuerto de South Bend para devolver mi coche después de conducir desde Chicago en mi vuelo de regreso de Portland el domingo. Y no sé si la persona era cristiana o no, pero entré al aeropuerto de South Bend para devolverle las llaves del coche de alquiler. Y había una señora con una camiseta que decía rechaza el miedo. Amén. Es cierto. Están furiosos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis colgándolo de un madero. Versículo 30. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Elena de White dice que recientemente se habían manchado las manos con la sangre de Jesús y ahora estaban listos para mancharse las manos de nuevo. Estaban tan furiosos que eran más como animales. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Es que había una persona. Ahora bien, no sé de Nicodemo ni de José de Arimatea. Sé que eran seguidores de Jesús. Quizás no estaban allí, no lo sé. Pero sé que había un hombre entre la multitud que no había perdido toda sensibilidad espiritual. Su nombre era Gamaliel. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Y qué dijo entonces? Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vayan al último versículo del capítulo. Azotaron a Pedro y a Juan. ¿Saben cuántas veces azotaron a Pablo? 39 azotes, 4 veces. Su espalda no era más que una masa de cicatrices. Estos hombres fueron puestos fuera. Versículo 42. Bueno, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que vistes, que sufriste por el nombre de Jesús?
No sugiero que te apresures a crear una crisis para sufrir. De hecho, evítalas a toda costa. Pero cuando sabes que debes decir algo y no lo haces, hieres el corazón de Cristo. Igual que cuando Jesús miró a Pedro después de haberlo negado 3 veces. Elena de White nos dice que él lo miró con lástima y a Pedro le rompió el corazón. ¿Sabes que en las 2 últimas generaciones hemos tenido tanta riqueza y comunidad? Walter Martin nos sacó de su libro El reino de las sectas. Creo que estábamos mejor cuando todos creían que éramos una secta. Creo que era mejor para nosotros ser diferentes y saber que éramos diferentes y no necesitar ser aceptados por los evangélicos que no entienden la santificación. No entienden que vivimos en el día de la expiación. No entienden que vivimos una vida que se supone que debe ser sencilla, sabiendo que vivimos en un día de gracia final. Así que quizás a tus hijos no les caes bien porque te aferras a tu sistema de valores. ¿Has oído hablar de alguna vez de alguien llamado el hijo pródigo? ¿Has leído alguna vez El deseado de todas las gentes, donde ella afirma que él pensaba que su padre estaba restringiendo sus libertades? ¿Has notado alguna vez que el padre tuvo un conflicto con el hijo pequeño al principio de la historia y un conflicto con el hijo mayor al final? Hay una cruz que cargar si eres padre. No necesitas ser un ogro, necesitas reconocer que Dios te dio libertad de elegir, pero tampoco se supone que te conviertas en un pretzel manteniendo viva su relación mientras traen a casa sus drogas, su parafernalia, su alcohol, sus novias y todo lo demás. Esa no es tu decisión. Esos niños eran la mayor confianza que recibiste de Dios. Me horroricé cuando llegué a una iglesia y teníamos ancianas justas que dejaban que sus hijos vivieran en su casa con sus parejas solteras. Y me pregunto qué pasó con la gente de la edad de mi abuela o con la gente de la edad de mis padres. Hay una cruz que cargar cuando se te llama a ser diferente. Ya sea no beber, no drogarse o no ver esto o no. Hay un costo que pagar en el trabajo. A veces hay un costo que pagar con tus amigos. A veces hay un costo que pagar. Tengan cuidado con esto. Esto viene de un predicador. Pero a veces hay un costo que pagar con su pastor, su anciano o alguien más cuando se sientan una carga que Dios puso en su corazón para ir a hablar. Si no van a hablar con ellos y Dios dijo, porque recuerden Isaías 31 dice que oirán una palabra detrás de ustedes que dice que este es el camino, andad en él. Hay un costo que pagar, amigos. Es malo para la iglesia no asumir el costo de llevar la cruz. No se apresuren a crear una crisis. Pero estoy aquí para decirles esto. Hemos comprado la paz a casi cualquier precio. Y no somos mejores por ello. ¿Saben? Algunos de mis amigos piensan que cometí grandes errores. Quizás sí. Al principio de mi camino alguien me dijo, te sorprenderá saber quién te defiende y quién no. Y tenía razón. No planeaba empezar la vida en esta situación. Un pastor me escribió al principio de mi experiencia con el COVID. Por cierto, la mitad de la iglesia Village estaba vacunada, menos mal. Intenté convencer a mis padres de que se vacunaran. Y quiero que el mundo sepa esta noche, al menos quien ve en GMI, que mi padre murió de COVID sin vacunarse. Intenté convencer a mis padres que se vacunaran. Es mi derecho. Pero no encaja con que el pastor de la iglesia Village sea el pastor antivacunas, ¿verdad? No. Y personalmente creo que como mis padres tenían comorbilidades, habían fumado toda su vida. Lo habían dejado probablemente 10 años antes del COVID. Personalmente creo que el riesgo de la vacuna fue menor que el riesgo de contraer la enfermedad para ellos.
Pero mi madre era una enfermera jubilada y después de hablar con ella 2 veces sobre eso me dijo, deja de hablarme de eso, no lo haré. ¿Tiene derecho a elegir? Claro que sí. También creo que en algunos hospitales las personas no vacunadas no recibieron la misma atención que las vacunadas. Eso sí es una creencia. No pretendo demostrarlo, pero sí sé esto. Mi padre ingresó en el hospital una mañana y murió por la noche. No dejaron entrar a mi hermana para que estuviera a su lado. Ella era enfermera. Ha sido enfermera durante probablemente más de 2 décadas. Y cuando finalmente la dejaron entrar, él iba a morir. Se acabó. Y a mi papá, que según mi cuñada había sido el paciente modelo, lo tenían en una especie de contención. Mi padre era una de las personas más amables y gentiles que jamás haya conocido. Les planteo a propósito algunos interrogantes para que reflexionen, porque la vida no es siempre sencilla, no siempre es blanco o negro, y tendremos que ser el tipo de personas maduras que intentan hacer lo mejor que puedan en la situación en la que nos encontramos. Pero un pastor me escribió al principio del COVID y me dijo, como no exigíamos el uso de mascarillas, no estábamos ajustando la reunión de la gente al mínimo común denominador del miedo. Podrías verlo en línea si no querías venir. Tú podías usar una mascarilla si quieres venir. Gastamos $10,000 en medidas de mitigación para asegurarnos de que el aire estuviera limpio y no tuviéramos que tocar los bebederos, y compramos carpas para que nuestros hijos pudieran estar al aire libre. No fue como si hubiéramos tirado toda la precaución por la boda. No lo hicimos. Éramos personas respetables que seguíamos diciendo que la elección es fundamental. Pero el pastor le escribió a alguien a quien yo realmente amo y respeto mucho y dijo, si hay un brote de COVID en tu iglesia, nos vas a avergonzar a todos. Ahora, estas son presiones que mucha gente nunca tiene que soportar. Amigos, seguir adelante cuesta. No salgas a ser desagradable en nombre de la religión, pero por favor no dejes de ser abiertamente fiel a Jesús y de hacer todo lo que Él te dice. Y por la gracia de Dios, por favor, no sean un simple reflejo de los pensamientos ajenos. Si el Señor dice, vayan al templo y prediquen, o sea, si un ángel aparece y los visita y saben que van a meterse en problemas por hacerlo, probablemente sea mejor que lo hagan de todos modos, porque sería peor dañar su alma y mostrarles a todos que tienen miedo que sufrir en el nombre de Jesús. Aquí estamos, amigos. Es el 14 de agosto de 2025. Jesús viene. No llegaremos de aquí para allá sin pasar por mucho de lo que ellos pasaron. Todo va a estar bien. ¿No acabamos de leer que Dios abrió las puertas de la cárcel y los dejó salir? ¿No acabamos de leer que Dios tocó el corazón de alguien que nadie esperaba que se pusiera de pie y dijera, déjenlos en paz? ¿Acaso el Dios al que servimos no es capaz de dividir los mares y poner comida en la tierra, nubes de día, fuego de noche? ¿No puede enviar comida con los pájaros? Así que si nos deja sufrir un poco. No es el fin del mundo, pero Él te santificará por medio de tu más profunda angustia. Te digo, he escuchado esa canción, Qué firmes cimientos, una y otra vez y una y otra vez en los últimos 9 meses. Escúchala. Todos pasarán por aguas profundas, pero no te inundarás. Todos pasarán por un poco de fuego, pero solo consumirá la escoria. Todos enfrentarán cosas que les darán miedo. No te preocupes, Dios dijo, no desmayes. Yo te ayudaré y yo te fortaleceré. No, primero dice, yo te fortaleceré. Luego dice, yo te ayudaré. Luego dice que, si tus rodillas flaquean, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Las promesas están ahí. Probémosle un poco. Seamos fieles. Seamos nobles. No seamos meros reflectores de los pensamientos de otros. Estudiemos. Leamos el espíritu de profecía. Y luego asumamos nuestra parte y seamos quienes Dios nos llamó a ser. Y todo estará bien. Oremos de pie.
Señor, estos hombres sintieron una inmensa alegría en medio de su sufrimiento. Señor, perdona nuestros pecados y acércate a nosotros mientras buscamos acercarnos a ti. Y te ruego, Señor, que no nos pases de largo y que no seamos demasiado orgullosos para cambiar o admitir, o simplemente humíllanos y que escuchemos un rato, pensemos en ello y oremos más. Te ruego, Señor, que tengamos la santa valentía que ellos tuvieron y la divina nobleza de no criticar innecesariamente a nadie por sus ideas, su posición o su lugar. Te ruego, Señor, que recuperes el vigor de la iglesia protestante, donde el labrador sabía más de la Biblia que el sacerdote católico. Y te pido, Señor, que usemos la espada con sabiduría y gracia, porque es afilada. Y te pido, Señor, que obremos con justicia, amemos la misericordia y caminemos con humildad. Por favor, bendice a estas personas que se han reunido en el campamento de Caribú. Bendice a quienes lo ven en línea. Sálvanos de nosotros mismos, pero también, Señor, ayúdanos a no tropezar cuando nos dices que hagamos algo. En nombre de Jesús, oro. Amén.